hay un elemento que es central ahí, que es el crecimiento de la pobreza y la indigencia, sobre todo la indigencia infantil. Porque el crecimiento de la pobreza de 12 puntos en 6 meses, ni en pandemia. Para entender la magnitud, con los malísimos gobiernos de Macri y Alberto Fernández, en 8 años se creció 12 puntos la pobreza. Fue un plan que fue una salvajada. Es el momento de mayor productividad de la historia humana, por vía de las nuevas tecnologías. Ni hablar. Y al mismo tiempo, vos tenés en todo Occidente la primera generación que sabe que no va a vivir como sus padres. Entonces los padres están angustiados por el destino de sus hijos y los hijos están angustiados por su destino propio. Alguien se queda con una porción grande de guita en el medio. ¿Por qué Milei no llena la Plaza de Mayo? Por ahí en algún momento la llene, no digo que no, pero no se ve eso. Llena el anfiteatro del Parque Lezama, no jodamos. Y después sí, una militancia en las redes que es patológica. Que las redes tienen una intensidad que es inversamente proporcional a su verdadera relevancia. Es como los monstruos de la infancia, tienen la relevancia que uno le da. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¡Volvimos y vamos a ser mujeres mejores! Sí. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. No hay plata. Es un gatito mimoso del poder económico. La plata ya no alcanza para nada. Las CGT, las CTA, tienen que salir ya a la calle. No entiendo. Ya lo vas a entender. Conduce la primera mañana de Radio con Voz con su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Tiene una larga trayectoria en medios gráficos, radio y televisión. Recientemente escribió Milei, una historia del presente. Hoy, en Argentina, ya lo vas a entender, Ernesto Tenenbaum. Comenzamos un nuevo proyecto de La Izquierda Diario y el PTS con nuevos programas que ya comenzaron a emitirse por este canal, La Izquierda Diario Más. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La Izquierda Diario Más. Bueno, Ernesto, vos escribiste sobre Milei, le seguís el pulso cotidianamente. En lo que vos escribiste dejaste como entrever, o lo planteaste explícitamente, que tenías que buscar un equilibrio porque era un fenómeno o un personaje político, un movimiento político que te generaba mucho rechazo, que tenías que ver cómo tomabas esa distancia. Estamos por cumplir un año, ahora prácticamente estamos sobre el año, viéndolo andar y viendo esos prejuicios en el buen sentido que vos tenías del personaje, de su movimiento político. ¿Se confirmó? ¿Es lo que pensabas? ¿Es peor? Porque también fue muy pragmático en muchas cosas. Venimos del G20 en donde un poco se allanó a a hacer cosas contrarias a su discurso. Negocia muchas veces sin que se diga que negocia, bueno, distintas cosas, pero desde esta perspectiva, ¿qué balance tenés más o menos a un año? Mira, en algún sentido es mejor de lo que yo pensaba, en algún sentido es tan malo como yo pensaba, y en algún sentido te diría que quiero ver, pero tiendo a pensar que es peor. A ver, ¿en qué es mejor? Yo escribí ese libro, a ver, no en el momento que termino ese libro, porque ese libro se terminó después. El momento, hace un año, me paro hace un año, unos días antes, cuando yo dije que había que votar por Massa. Yo en realidad lo que dije antes de la primera vuelta era que yo iba a votar a lo francés. No tenía nada que ver con Bullrich, nada que ver con Massa, no me generaron ninguna expectativa, pero que iba a votar por aquel que quedara en el balotaje contra Milei. Quedó Massa, entonces yo dije, voto por Massa. Si hubiera quedado Bullrich, con el mismo desgano hubiera dicho voto por Bullrich, porque me parecía, el argumento mío básico era Milei nos lleva a una crisis de una dimensión que aún bajo la vara argentina todavía no conocemos. Ese es uno de los argumentos, había otros que ahora te voy a decir. Era el Milei que iba a destruir el Banco Central, era el Milei que iba a dolarizar, era el Milei que en esas condiciones yo pensaba exactamente que terminábamos en un problema, pero mucho, mucho más serio que cualquiera que hemos vivido. Claro, cuando asumió, y por ahí hay un error de análisis mío, pero también vas conociendo al personaje a medida que se va desarrollando, Milei no hace eso. Es decir, Milei ni siquiera hasta hoy liberó el cepo, no es que no destruyó el Banco Central, metió una recontrarregulación en el principal elemento que maneja, que define los precios en la Argentina, o uno de los principales, que es el tipo de cambio. Y entonces no dolarizó, no bombardeó el Banco Central,
Y entonces, en ese contexto, atenuó la crisis, la magnitud de la crisis que yo preveía. No es que no hubo crisis, no es que no hubo costo social, hubo un costo social enorme con el plan Milei, pero entra de los costos sociales imaginables dentro de un plan de estabilización clásico. Entonces, en ese sentido, su pragmatismo respecto, bueno, no bajó, ahora recién está bajando el impuesto país, no bajó algunos impuestos como el impuesto país lo subió. Retenciones, ¿no? También bueno, por eso te digo, ves un esquema que es más matizado que lo que era el Milei en campaña, que yo quería que nos llevara a una catástrofe. Entonces, eso en términos de lo que yo pensaba del plan económico. Hoy en día, retrospectivamente, imagino a Massa o imagino a Bullrich, y en lo económico veo diferencias en los márgenes, pero no ni en la dirección ni en las principales medidas de reforma. Imagino a los dos devaluando, imagino a los dos ajustando, dentro quizás de esquemas menos crueles, pero lo imagino. Después hay un segundo elemento que es tan malo como yo preveía, que es lo que ocurre en términos de valores. Es decir, yo creo que la sociedad argentina está retrocediendo mucho en el nivel de tolerancia a ciertas cosas que pasan que no debería, para una sociedad democrática no debería ser tolerado. A ver, ¿qué es lo que diferencia una sociedad democrática, occidental, moderna de sociedades clericales como, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, Irán? O sea, al discurso oficial de Milei, uno de los malos es Irán. Bueno, uno de los elementos que diferencia es el lugar de la mujer. El de la mujer en Occidente es mucho más, ese lugar es mucho más equitativo que el lugar de la mujer en un régimen clerical, donde se le obligaba a ponerse velos, a caminar detrás, etc. ¿Qué posición tiene en cada una de las veces que habla Milei respecto de violencia contra, o el gobierno de violencia contra la mujer, lugar de la mujer en el mundo, feminismo, etc.? En contra. ¿Qué otro lugar? La libertad sexual. Este debe ser uno de los gobiernos más homofóbicos que haya habido. No sé si la dictadura militar tenía tantas declaraciones homofóbicas como tienen los funcionarios, amigos, asesores, intelectuales de Milei. ¿Qué otro elemento diferencia la sociedad occidental democrática de sociedades más totalitarias? La libertad de prensa. Milei es un tipo tremendamente agresivo con la libertad de prensa, la libertad de opinión, el disenso, la discusión pública sin ser amenazado, etc. ¿Qué otro elemento diferencia Occidente del resto de la libertad de publicación de libros? Hemos vivido en los últimos días un intento de estigmatización de una serie de libros con niveles de pensamiento medieval. Es decir, solamente una persona muy atrasada en el tiempo y muy persecutoria puede pensar que Cometierra es un libro erótico. No es un libro erótico. Tiene 2 párrafos a los que prácticamente nadie se había detenido si no fuera porque estos carcamanes empiezan a dinosaurios, empiezan a difundirlo por todos lados, empezando por la vicepresidenta, retuiteando estas barbaridades por parte del presidente y toda la legión de la troupe libertaria diciendo ese libro es pornográfico cuando no paran de hablar de la pija. Es decir, me chupa la pija la cosa de Milei, le dejamos el orto, claro. No sé qué. Ellos se la pasan hablando de la pija. Ahora, en un libro que trata de otra cosa completamente, que es una narración realmente sensacional de cómo viven los jóvenes en el conurbano, metés 2 escenas de amor y les parece que es una cosa pero tremenda. Bueno, todo eso junto que ves, podría agregar un montón de elementos más, la mirada sobre la dictadura, etcétera, marca en términos de valores, y yo a eso le doy mucha importancia, un retroceso muy fuerte en términos para la democracia argentina. Hay ciertos valores de tolerancia, de convivencia con el que piensa distinto, con el que actúa distinto, donde me parece que es el retroceso más fuerte que ha tenido la sociedad argentina desde que volvió a la democracia. Y después están los efectos. Hoy todo el mundo dice a Milei le salió todo bien, hasta el día de hoy, porque conserva un consenso y porque pudo poner en marcha un plan económico. El primer análisis que uno tiene sobre un gobierno, si puede gobernar o no. Y era una gran pregunta. Sí, ¿gobernabilidad o no? Claro, Milei gobierna. Y Milei lidera mucho, pero mucho más que Alberto Fernández y mucho más que Mauricio Macri. Entonces, para una sociedad tener un presidente que no es un líder es algo muy desintegrador. Y de repente apareció un líder sorprendente para el tiempo que se dedicó a la política, etc. En función de ese liderazgo y de cierta picardía económica financiera que tiene su ministro de Economía, Luis Caputo, logra establecer una situación en la cual la inflación baja y el dólar está controlado. Y entonces la situación de caos que había en la Argentina previa a la asunción de Milei
se controla, se ordena. Y ese orden, para la gente que vive la vida cotidiana, es mucho mejor que el desorden. Entonces, en principio, hay un dato que pero después vos te haces 1000 preguntas para el futuro. Que son preguntas, no tienen respuestas. Cada cual tiene sus respuestas en base a las herramientas intelectuales o a la vivencia que he tenido en la vida. Entonces yo he visto muchas veces que los argentinos gastábamos mucho dinero en el exterior mientras las reservas se agotaban porque el dólar estaba barato y regulado. Bueno, eso va a pasar ya está pasando, va a pasar muy fuerte este verano. Seguro, sí. Entonces vos decís, nosotros no tenemos dólares, el país, pero ha pasado pero con dólares. O sea, el país tenía dólares, tenía reservas que las iba gastando de esa manera. Entonces todo el mundo era feliz porque compraba cosas importadas baratas. Bueno, pasó en los 90, pasó en la dictadura y pasó en distintos momentos más pequeños. Qué sé yo, cuando el kirchnerismo retrasaba el dólar antes del 2014 pasaba eso también. Cuando el macrismo retrasaba el dólar antes del 2018 pasaba eso también. Y todas las veces que yo lo he visto ha explotado eso. Esta vez el gobierno dice es distinto. Pero ¿cuáles son los elementos que muestran que es distinto? La deuda externa crece. Las reservas crecen un poco por consecuencia del blanqueo, pero mientras se van consumiendo, después hay un esquema económico que se sostiene porque entra guita de otros lados. El blanqueo probablemente en unos años, si se llega a ese momento, por el crecimiento de la energía, de la industria, la energía, la minería, algo del campo. Pero claro, es esa cadena la que apuesta Milei, ¿no? Trump, después que entre algo por Vaca pero Muerta y eso. Está bien, pero todo eso en un esquema de dólar barato genera ciertos problemas que ya se están viendo. Cuando Milei dice el último trimestre creció la economía, vos ves que lo que no es minería, energía y campo, que crece por razones que habría que analizar cada una de las partes, no soy economista, pero tengo mucho entrenamiento de eso, vos ves industria y cae brutalmente, vos ves servicios internos y caen brutalmente. Bueno, naturalmente, cuando el dólar está alto, contratar servicios en la Argentina es más barato. Cuando el dólar está barato, contratar servicios en la Argentina es más caro porque el dólar está barato para empresas multinacionales, etc. Entonces vos ves ahí un esquema que yo he visto muchas veces, que probablemente esta vez hay elementos que uno mira que lo ves más frágil que otras veces, otros que lo ves a largo plazo un poco más fuerte que otras veces, pero es el viejo esquema del dólar barato. Entonces uno imagina, es difícil de imaginar una sociedad más integrada, un descenso de la pobreza. Uno ve una sociedad o tiende a ver eso como una primarización muy fuerte del modelo. Entonces, en ese contexto, ¿cuánta gente entra acá, etcétera? Y en el medio, sin decir vamos a una crisis como no imaginamos, porque cambió el esquema de lo que planteaba Milei en campaña respecto de lo que finalmente hizo, hay un elemento que es central ahí, que es el crecimiento de la pobreza y la indigencia, sobre todo la indigencia infantil. Porque el crecimiento de la pobreza de 12 puntos en 6 meses, a ver, para entender la magnitud, ni en pandemia. Para entender la magnitud, con los malísimos gobiernos de Macri y Alberto Fernández, en 8 años se creció 12 puntos la pobreza. Fue un plan que fue una salvajada. ¿Cuánto baja? Si esto se estabiliza, hay que verlo, porque depende cuánto crezca el salario real. A diferencia de los 90, pienso en voz alta, ¿no? Sí. Los salarios son muy bajos. Yo siempre me acuerdo de que yo era un pinche en Página 12 y tenía algún curro más, y en 2 años me compré un departamento. Pagaba $1.700, $1.800 por mes a quien me había prestado el dinero. Claro. Y pagué, en 24 meses, $40.000. ¿Qué ganaría? $4.000. Yo veo los pibes que ocupan el rol que yo tenía en aquel momento y ganan $900. O sea, la magnitud, la posibilidad de una... Y después, el momento de gloria política en Milei, veremos, porque si uno miraba en diciembre del 2011, 54-19 ha ganado Cristina, se quedaba para siempre, y no fue así. Y uno ve Menem, diciembre del 95, había ganado 50-30, no se quedó para siempre. O sea, es algo que recién Macri empieza. 2017, ¿no? Bueno, Macri 2017 ni que hablar, ¿no? Un punto sobre el segundo aspecto que vos planteabas, sobre el tema del, vamos a llamarlo así, el consenso democrático. No quiero hacerla muy larga, pero me vino a la memoria una anécdota de un escritor, un comunista norteamericano, que escribió sobre la Revolución Española. Y abre el libro contando el diálogo entre un miliciano fascista y uno republicano. El bando del republicano decía hay que hacer primero derrotar a los fascistas y después hacer la revolución, tomar las tierras, ¿no?
ese gran evento de España. Y el fascista le decía al campesino u obrero republicano, ¿qué te dio de comer la República? Y ahí empezaba, dice Félix Morro, que es el autor, dice, ahí se concentraba el drama de la Revolución Española. ¿Qué hacer, no? Porque yo lo trasladaba un poco al consenso democrático, ¿no? Es un consenso democrático de libertades democráticas, pero que había dejado mucha gente afuera, porque hay como un acuerdo general de que esto es una crisis de los últimos 10 años. Pero quizás también es una crisis más larga, ¿no? De esas contradicciones que tiene este tipo de democracia, en donde para mucha gente estaba cada vez más limitada sus libertades, no solo sus libertades, sino también su capacidad de acceso a las cosas, ¿no? No, está bien, son dos preguntas distintas. Una pregunta es, ¿qué es Milei? Que es la que me hiciste al principio, y la segunda es, ¿por qué Milei? Sí, ¿por qué Milei? En esta sería el por qué, claro. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo, hubo un fracaso de la democracia en términos de asegurar que hubiera mejores condiciones materiales para la gente. Y ahí empiezan los análisis de cada uno según su punto de vista, su herramienta, etc. Sí, sí. Mi sensación es que hay una mezcla de... A ver, visto esto entre mil comillas, el campo nacional y popular, hay dos teorías. Una que dice fuimos técnicamente muy endebles y otra que dice fuimos poco audaces. Imagino que la tuya es una democracia poco audaz. Si la democracia hubiera distribuido mejor, la gente estaría mejor y probablemente tenga algo de eso. Pero la combinación es letal. Poco audaz con técnicamente muy deficiente, termina, porque vos ves que los países de la región fueron tomando por distintos caminos. Entonces hay países, el país más inestable de todos, sacando Venezuela, que es un caso típico, fue Argentina. Entonces ahí hay, más allá de distribución o conservadurismo, hay una estabilidad que permite que no se llegue a Milei. Y eso no se logró, yo creo que porque si hubo, entre otras cosas, cuando hubo audacia, la audacia no fue combinada con una mirada técnica medianamente razonable. Yo me acuerdo cuando en el 2014 Julio De Vido trajo acá, hicieron un congreso donde venía Paul Krugman. Paul Krugman había defendido el modelo argentino por un montón de tiempo y ya estábamos con una inflación alta, ya estábamos otra vez con la restricción externa, el cepo, etc. Y me acuerdo que la prensa oficialista, Página 12, le dio una manija bárbara. Viene Paul Krugman y se anunció más fuerte, Página 12 se anunció más fuerte, la visita de Paul Krugman que lo que Paul Krugman dijo, porque cuando habló dijo, muchachos, yo los defiendo a ustedes frente a los muchachos de siempre. Y no quiero decir esto, voy a decir, pero hay leyes de la economía que hay que respetar, mínimas leyes de la economía que tenés que respetar, porque si no se te va todo el carajo. Entonces, esa dicotomía, a mi entender, entre falta de audacia y falta de respeto por la ley de la gravedad, por decirlo de alguna manera, me parece que generó una implosión y eso derivó en el macrismo, y el macrismo derivó en un gobierno completamente dividido por esta discusión que estamos dando. Más allá de lo personal de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, qué sé yo, había unos que decían hay que repartir ya y otros que decían no jodamos, si hacemos eso, tenemos fuga de capitales y si tenemos fuga de capitales entramos en crisis mucho más rápido. Esa discusión es una discusión que le costó, más lo personal, ¿no? Le costó un montón a la democracia argentina, fue realmente muy dañina. Ahora, dicho todo esto, también la sociedad puede generar liderazgos que no sean como los de Milei. Es decir, no necesariamente alguien que sea un discriminador serial tiene que ser presidente porque a una sociedad le va mal. De hecho, hay problemas en todo Occidente y vos ves que en México gobierna una fuerza de centro-izquierda, en Brasil gobierna una fuerza de centro-izquierda, el Frente Amplio se va pero ganan el día de ayer. Vos ves un debate que no siempre va a lugares tan extremos o lugares tan distópicos como el de Milei. Es decir, hay cosas que te sorprenden, que además yo realmente no pensaba que iba a pasar porque pensaba que la sociedad argentina era otra cosa. Bueno, está apostando fuertemente a este tipo de personajes. Estamos en un experimento fuerte en este momento que al principio, de acuerdo a los objetivos de sus propios líderes, está siendo muy exitoso. Y ahí, y tomando un poco el relato de una parte de tu libro, ¿cuánto le adjudicás al ariete de los medios en su momento, o a los empresarios? Juan Luis González cuenta en El Loco que el mismo Ornequian le dijo a la gente de América, que era donde lo tenían más o menos alquilado, denle aire a Javier, porque estaba peleado con Macri, Ornequian porque le quería sacar los aeropuertos, no sé, lo que cuenta en el libro.
entiendo que los fenómenos políticos nunca pueden ser solo un invento de los medios. Ahora, Milei, sin los medios es muy difícil de explicar. ¿Qué equilibrios ves vos ahí? No, a ver, yo creo que, pero te voy a decir lo que pienso, Sí, pero sí, es sí. totalmente chanta. Sí. Yo creo que hay un momento en la historia de América Latina que es bisagra, que es el momento del expropiese de Chávez. El día que él apareció en la plaza central de Venezuela dijo, ¿ese bolichito de quién es? Expropiese. ¿Y ese de quién es? Y era gente normal, era un tipo que tenía una pequeña joyería, era nada, qué sé yo, gente de clase media. Y el tipo expropiaba con un nivel de arbitrariedad que vos decís, pero escúchame, yo estoy laburando, estoy tratando de hacerme la vida, no me rompa la pelota, tenés que expropiarme. Yo creo que ese modelo, el modelo chavista, que después fue acentuándose en rasgos totalitarios, etc., puso en guardia a todo lo que era, todo aquel que tenía algo en América Latina. Que vio, me viene a robar lo que yo tengo. Y que la incapacidad de los gobiernos del socialismo del siglo XXI para despegarse de esas medidas, de ese enfoque, le generó una vulnerabilidad muy fuerte, porque mucha gente que tenía poca plata, o un poco de plata, o un poco más de plata, o muchísima plata, dijo no. Se fue generando una alianza, de hecho, donde la prensa más fuerte, que suele ser conservadora, dijo no, esto no puede pasar porque... Y entonces los sectores empresarios más la prensa empezaron un bombardeo contra todo lo que era Chávez o podía ser parecido a Chávez. No todo era Lula, Cristina, Correa, Evo Morales, el Frente Amplio, son como fenómenos muy distintos entre sí. Sí. En términos, uno podría hacer libros y libros para contar las diferencias, pero muchos de ellos tuvieron mucho temor o compromisos o vaya a saber qué, que pese a lo que era visible, que eran las diferencias, no se despegaron. Inclusive la izquierda española. Entonces hubo a partir de ahí una campaña muy fuerte que en la Argentina fue potenciada por el conflicto entre Clarín y el kirchnerismo. Y eso, yo la verdad que siempre fui crítico de eso, me parecía que era incorrecto, pero además era muy poco inteligente, porque la prensa era mucho más heterogénea en aquel momento. Pensaba en el periplo de la nata, por ejemplo. La nata era una cosa antes de ese proceso y otra cosa completamente distinta después. ¿Por qué? Porque cuando empezó a dudar, lo agredieron. Y lo empezaron a agredir, el tipo dijo, bueno, esto es la guerra, vamos a la guerra. Eso que pasó ahí pasó con un montón de gente. Entonces empezó, y todo eso fue llevando más cierto quilombo económico a reflotar viejas teorías de una mirada neoliberal más potente, que gran parte de la prensa no tenía ganas de discutirla porque veía la agresión del kirchnerismo y su identidad empezó a ser el espejo, la contracara del kirchnerismo. No estoy diciendo quién tuvo razón y quién no acá. Estoy contando una dinámica que se fue dando, donde Chávez jugó su rol, Cristina jugó el suyo, la respuesta de Clarín a lo que hacían Cristina y Néstor Kirchner jugó su propio rol, nadie supo parar a tiempo, todo el mundo se pasó 3 pueblos, y como era de esperar, y como es de esperar ahora también, todo lo que va vuelve. Entonces a 678 le viene 876. Y entonces todo eso que se fue viendo terminó en una ruptura, porque vos podés ir, o uno imagina que un gobierno más o menos moderado, distribucionista, puede ir generando condiciones mejores para la población, generando alianzas con empresarios, generando algunas medidas rupturistas, pero en ese contexto de incomprensión total, vos haces Vicentín y nadie lo entiende. Es Chávez que va a ser Vicentín. Me dice, no, pero estos tipos son unos chorros. No es que es Chávez. Sí, pero vos sos Chávez porque sos amigo de Chávez. Bueno, todo ese quilombo me parece que quien conducía todo esto desde el campo popular, entre comillas, siempre para usar etiquetas como muy fáciles de entender, no fue lo suficientemente inteligente para contemplar que todo el tiempo vos podés avanzar si tenés consenso social, si tenés suficientemente poder, pero ir contra todos al mismo tiempo, incluso con niveles de altos niveles de agresividad personal, y probablemente termine mal. Y me parece que es parte de lo que pasó, ¿no? Sí, si te logro entender, o por lo menos para hacer un contrapunto, sería como que los empresarios o los sectores del establishment, al ver un peligro de chavismo, que el gran problema que tienen las izquierdas, incluidas las que no pertenecemos a esa tradición, ¿no?, es que todas las formas de izquierda en el mundo en el último tiempo fueron variantes de tipo stalinista, digamos, ¿no? O sea, totalitarismo, nacionalismo en el sentido chauvinista, si se quiere, una planificación burocrática de la economía, no una planificación democrática. Ahora,
A mí me vino a la cabeza el libro de Torre, por ejemplo, el de Juan Carlos Torres sobre una temporada del quinto piso, la crónica de una temporada del quinto piso, los años de Alfonsín. De ahí para acá. Yo tiendo a pensar que el problema de los nacionalpopulares es que aceptaron mucho de esos pilares que dejó la dictadura y que dejó el neoliberalismo. Y que a partir de ahí no es que no fueron audaces, sino que aceptaban esas condiciones estructurales, ¿no? Para oponerle a eso, obviamente hay que hacer otra fuerza social, habría que hacer otras cosas, y no tampoco a lo chavista. Ahora, me da la impresión que con Milei, alguien lo dijo alguna vez antes que Milei llegue al gobierno, es más una agenda que un partido. Al empresariado le gustaba un poco que se escuche la música de Milei, por eso lo llevaban al Coloquio Idea, lo llevaban a Mar del Plata, lo llevaban a Bariloche, lo llevaban a un montón de lugares, como una cosa extrema que después... Yo creo que más le gustaba la música de Macri. Bueno, pero que el resultado quizás de Macri, pero la música de Milei diciendo que todo lo que no es, hasta inclusive el mínimo control estatal, es socialismo. Habría que ver qué empresario, pero sí, puede ser que mayoritariamente sí. Además hoy es contrafáctico porque vos lo ves a todos hoy alineados. Salvo algunos sectores, Techín dijo, che, si me abrís la importación voy a tener que echar a un montón de gente. Sí. Pero yo lo veo más como, no lo veo como un fenómeno armado el de Milei, lo veo como una sorpresa para todos. Es decir, probablemente América le diera lugar, ponerle que Urnequian se lo pidiera, pero después medía. Y es un fenómeno muy democrático. Cuando un tipo, lo mismo que pasa en las redes, cuando un tipo mide todas las producciones de todos los canales, ven que ahí tiene una solución a su problema de cada... Entonces lo invitan, hasta que deja de medir. Entonces, eso vale para Ricky Ford, o para cualquiera, qué sé yo. Los chicos de Gran Hermano salen, Furia. ¿Por qué aparecía tanto Furia en los medios? Porque medía. ¿Por qué no aparece más hoy? No lo sé, pero conozco el medio. Sí. Seguramente no mide. ¿Por qué aparecía De Angelis en un momento? Yo me acuerdo, era el festival de De Angelis, el líder agropecuario del entrerriano. Todo el tiempo, porque medía, y un día dejó de medir, y no lo invitaron más, o lo invitan cada tanto a decir algo, y así uno tras otro, te puedo dar un montón de ejemplos. En el caso de Milei fue intenso, de que llegó hasta hoy. Entonces es un tipo a mí me resulta incomprensible, para mí no me resulta magnético en nada, pero me doy cuenta que tiene un magnetismo en muchísima gente que es realmente impactante. Y entonces el tipo va a animales sueltos, mide, lo invita a dictatables, mide el doble, y no se va más, hasta hoy. Y se transforma en 7 años de un tipo aislado, solo, sin ningún logro en la vida, en un referente político internacional. Es una película la que estamos viviendo que es impresionante, y eso es espontáneo. Es decir, puede haber fuerzas que lo ayuden, pero vos lo ves cuando yo estaba escribiendo el libro, vos lo ves al tipo con un megáfono yendo por los barrios de Buenos Aires solo, y la gente que se empieza a juntar, y se empieza a juntar, y se empieza a juntar. Entonces hay algo que él tiene, que Macri deja de tener, que todos los demás dejan de tener. ¿Cuánto tiempo lo tiene? No lo sé, porque hoy él tiene que explicar cosas, pero hay algo que logró, que es el control del dólar, que es para mí la variable central en este caso, que le permite seguir alimentando la magia. Hasta que un día frena, porque, a ver, puede ser que vos tengas dólares para estabilizar la economía, puede ser, hay que verlo, ¿no? Durante mucho tiempo. Menem los tuvo, de hecho, y me los tuvo con ingresos genuinos de capitales. Pero 6 años después del plan de convertibilidad lo borraron del mapa en las elecciones. Y 8 años después estaba fuera del poder y no volvió nunca más. ¿Por qué? Porque el mecanismo del dólar barato puede durar a un costo social muy alto. Y entonces el costo social hay un momento que decís, bueno, está bien, ¿cuándo empiezo a ganar plata yo? ¿Cuándo empiezo a poder tomar un gustito y qué sé yo? Y si eso no está dentro del esquema, porque es el dólar barato que no te permite un crecimiento de la productividad y un crecimiento de la economía, bueno, es muy difícil de sostener en el tiempo. Pero veremos, ¿no? Vinculado con esto, ya en el terreno de la política, de las experiencias políticas recientes, y sobre todo el triunfo de Trump, algunos dicen que, por ejemplo, vos lo citaste, lo de Uruguay podría ser contrario a esto que voy a decir, pero hay como en la experiencia de Trump y en la experiencia argentina con Alberto Fernández, se dio como un fracaso, si se quiere llamarlo así, de la estrategia de lo que Tariq Ali, pakistaní, llamó el extremo centro. No quiero hablar de la boludez esa Corea del Centro, toda esa boludez, quiero decir de la estrategia política, ¿no? de moderarse cada vez más para tocar la música del otro. Y en Kamala Harris fue como la última expresión, que hizo una campaña a lo Hillary, casi que repitió un poco la campaña de Hillary y volvió a ganar Trump.
En Argentina se puso quizás al tipo más de derecha que podía haber encontrado en el espacio del peronismo, más de derecha dentro del peronismo, quiero decir, ¿no? Y ganó Milei, digamos, ¿no? Creo que no sé si en alguno de los pases o en una charla con Malamud vos resaltabas lo que decía Berco en algún momento, que bueno, no hay que oponerle a la radicalidad otra radicalidad, o por lo menos pensarlo como posibilidad, que no quiere decir en espejo, hacer las cosas a lo Moreno, ¿no? Copiar al personaje, sino decir, bueno, planteó una agenda radicalmente capitalista, lo de centro le abrió un poco el camino, o por lo menos no funcionó la contención. ¿Cómo ves esa dinámica? ¿O cómo es que puede pasar como hipótesis y como idea política de lo que venís reflexionando? Yo no tengo soluciones para el mundo. Ojalá. No, entonces no. De verdad que soy apenas un periodista. Pero No. Lo que estoy viendo, te digo mi proceso personal. Mi percepción de lo que fue el kirchnerismo fue cambiando con los años. Y va cambiando todo el tiempo. También el menemismo, uno es distinto. Vos cuando cubrís en tiempo real algo, seguramente te equivoques, porque no tenés perspectiva. Entonces las vas viendo en distintos momentos. Pero yo recuerdo lo terminás de entender y lo tenés que explicar entre comillas. Pero yo recuerdo que a mí Kirchner me sorprendió al principio. El momento que me sorprendió fue cuando el discurso de Asunción, porque nosotros veníamos de los 90 y veníamos de tratar de convencer a la sociedad con un montón de argumentos de por qué el régimen neoliberal no funcionaba. Y el día que asume Kirchner, hace un discurso que era prácticamente todo lo que yo había pensado en los últimos años. Yo me acuerdo que me sorprendió porque yo estaba yendo a América TV a cubrir la asunción de Kirchner y estacioné para escuchar tranquilo el discurso porque no podía creer el discurso que estaba escuchando. Es un discurso que habla de consenso, un discurso que habla contra la corrupción, un discurso que habla a favor de la industrialización del país, un discurso que habla a favor de la distribución de la riqueza, una serie de valores. Y después, con el correr de esos primeros 4 años, aunque algunas cosas de la enfermedad se empezaron a ver ya en esos 4 años, había un tipo que de repente te hacía la moratoria jubilatoria. ¿Entendés? O que de repente vos veías que sostenía los superávit fiscales, bueno, todo eso. Yo no era nestorista porque yo era periodista. Y nada, siempre está buscando el pelo al huevo. Y siempre fue mi laburo toda la vida. Y a él no le gustaba mucho eso. Entonces, pero cuando veo hacia atrás, veo un intento interesante de cómo refundar el país en condiciones favorables, incorporando a la mayor cantidad de gente posible. Después todo eso se va desvirtuando. No sé de dónde venía la pregunta, pero te voy a decir, pero entonces yo veo ya con el quilombo del campo, mis primeras semanas fueron decir, che, la están levantando en pala, paguen los impuestos, dejen de echar las pelotas. Pero en el medio empezaron a hablar conmigo pequeños productores y me daban datos que cuando yo preguntaba al gobierno me daba cuenta que habían tomado una medida universal en un terreno que desconocían en su complejidad. Entonces un montón de gente normal, que no era rica, que no era oligárquica, estaba las puteadas, y cada vez que había una respuesta frente a eso, lo que recibían eran puteadas. Y eso fue una locura para mí. Tiempo después, cuando Cristina le dice a Lustó, era el que hacía mal los números, reconoce que fue una locura. Porque no hace mucho. Claro, ya en el 2011, creo, o 2015, ahí está, cuando en la elección porteña, el ministro nos hacía mal los números. Bueno, pero vos eras la presidenta, y todo lo que se generó en ese momento de conflicto con el campo primero, con los medios después, con la justicia después, fue una cadena de conflictos, tenía que ver con técnicamente algo mal hecho. Entonces todo eso, yo veía todo eso. No me acuerdo dónde iba la pregunta. Era en relación a... Sí, va esa dinámica, está bien. Yo tiendo a pensar que está bien. Ya sé. Entonces te voy a decir. Entonces yo cuando veía eso decía, che, estos tipos lo están haciendo mal. Y están, un poco lo que algunos liberales dicen de Milei, están desperdiciando y desprestigiando buenas ideas en función de su nivel de confrontación, su nivel de corrupción, su nivel de antagonismo con todo el mundo, su nivel de intolerancia, su nivel de culto a la personalidad, su nivel de insensibilidad a la tragedia de Once, por ejemplo. Es decir, yo veía un montón de cosas que me parecían mal en sí mismas, pero además me parecía que llevaban a un lugar que era Macri, o algo parecido a Macri. Y entonces yo, en mi evolución,
el tema, viste, de la ineficiencia técnica, de decir, che, no es que anduvo mal por las corporaciones, por los empresarios, por, no sé, por los medios hegemónicos, anduvo mal porque hiciste algo que estaba mal en términos técnicos. Es decir, si vos tenías superávit gemelos, si vos tenías baja inflación, si vos no tenías restricción externa, si vos tenías autonomía energética y perdiste la autonomía energética, los superávit gemelos, la estabilidad y volvió la restricción externa, evidentemente hiciste algo mal. Entonces, frente a eso, mi mirada era la mirada más, si querés, del extremo centro. Es decir, tiene que haber alguien con una mirada inclusiva, pero que sea muy cuidadoso en cómo es la relación con la prensa. Bueno, tiene que ser normal. ¿Cómo es la relación con los empresarios? Tiene que ser normal. Vos no podés hacer que todo el mundo esté espantado con miedo a ver cuál es tu próxima medida, porque un país no funciona así. Con el correr del tiempo, la evolución de las cosas a mí me hace pensar eso que dijo Bernie Sanders cuando ganó Trump. Dijo, che, el Partido Demócrata abandonó primero a los trabajadores blancos, No se después a los negros, puede sorprender de que los trabajadores lo abandonen. Y el esquema, hay un razonamiento de fondo ahí que a mí me parece muy interesante y que me permite preguntarme cómo sigue esto. Bernie Sanders, que dice, acá es el momento de mayor productividad de la historia humana por vía de las nuevas tecnologías. Ni hablar. Y al mismo tiempo vos tenés en todo Occidente la primera generación que sabe que no va a vivir como sus padres. Entonces los padres estarán angustiados por el destino de sus hijos y los hijos estarán angustiados por su destino propio. Alguien se queda con una porción grande de guita en el medio. Entonces ese problema es un problema político central, porque estos tipos con el poder que tienen, le permiten instalar la idea en las redes, en lo que sea, de que el problema de la gente es el de los políticos que gobiernan mal, pero en realidad los políticos tienen menos guita porque ellos se la llevan. Y entonces generas un problema para la democracia en el futuro y para el nivel de vida de la gente, que es un problema muy fuerte. Que imagino que esa discusión debe haber estado en los comienzos de la primera revolución industrial, en los comienzos de la segunda revolución industrial y está ahora también. Bueno, eso abre debates sobre el futuro que son bastante fuertes. Cuando esta ola no se puede hacer nada, con lo cual los políticos son unos ineficientes, pero en realidad hay gente que la vaguita o se la lleva no sé dónde, dé una vuelta, porque la va a dar. Bueno, ¿cuáles son los planteos que va a haber para dar ese regreso? Bueno, eso no lo voy a decidir yo. Se verá, pero me parece que la discusión está mucho más abierta a medida que esto avanza, ¿no? Sí, ahí me hace ruido, también reflexionando en voz alta, de que la macro en este sentido, de que sea un problema técnico, porque es técnico, digamos, y no también, cuando también es político. ¿De dónde se van a sacar los recursos? Digamos, ¿no? No, está bien, por eso... Como decir, porque si no es como decir... No, pero estoy de acuerdo. Yo te digo, yo venía viendo el problema técnico. Sin buena técnica no hay forma de resolver el tema político, eso lo tengo claro. Ahora, por supuesto que vos podés hacer... La vez pasada le preguntaba, creo que en un encuentro que hubo muy interesante de Guzmán y Grabois, sí. Le preguntaron si él podía ser ministro de Economía de un presidente que no pague la deuda externa. Sí, dijo. Yo puedo ser ministro de Economía de cualquier presidente. Claro. Pero Un ejemplo. El que tiene que decidir eso es él. No yo. Yo fui ministro de Economía de alguien que no había decidido eso. Guzmán dijo eso. Entiendo. Inteligente la respuesta, ¿no? Entiendo lo que vos decís. Tampoco se lo propuso Guzmán, ¿no? O sea, pero. No, por lo menos no se sabe. Está bien, pero es poco relevante. Lo que quiero decir es que no puedo prever el futuro. Nadie podía prever ni el welfare state, ni todos los cambios que hubo en el capitalismo en estos años. Lo que es cierto es que uno podía pensar que con este nivel de productividad la mayor parte de los problemas del ser humano estarían resueltos o muy aliviados. Claro. Y no es lo que está pasando. Eso deriva en angustia y eso deriva en preguntas muy serias sobre el futuro, ¿no? Está bueno. ¿Sabes qué? Me interesaba una reflexión que vos hiciste bajando todavía un poco más a tierra de esto que es interesante, pero alrededor de la militancia, y lo charlamos con María cuando estuvo acá, con María O'Donnell, la militancia que vos veías en los años kirchneristas, que la percibías, inclusive decías, había gente en la calle que estaba mirando a ver si no me puteaba, etcétera, etcétera, y que ahora tiene una sobrerepresentación digital, pero que sin embargo la calle, digo, para agarrar otro ángulo de las debilidades, si se quiere, de este proyecto, vos no lo ves. Quería indagar un poco más en eso, ¿qué diferencias ves? No, lo que yo digo es que yo viví en carne propia la agresividad kirchnerista y la agresividad libertaria. También la macrista, que fue más sutil, pero también te hacían campañas y todo eso. Y yo veo algunas diferencias. En términos personales,
para mí, por mi marco de relaciones, mi familia, mis amigos, me es más fácil ser crítico de Milei que ser crítico de Cristina. Porque Sí, recordando dónde uno viene, ¿no? Claro. mucha gente alrededor mío la quería a Cristina. Y la quería mucho, estaba enamorado de Cristina. Y claro, vos tenés un amigo que se enamora de una mina y vos le decís todo el tiempo, mirá, te va a cagar, te va a cagar, te va a cagar, y el tipo está enamorado, el tipo te odia. Pero eran mis amigos. Yo puedo contar muchos amigos con los cuales nos distanciamos o nos peleamos, incluso en mi familia hay gente que es muy kirchnerista y qué sé yo, entonces era un fenómeno en términos de mi marco muy doloroso. Acá yo conozco a los libertarios por cuestiones profesionales, pero no en los cumpleaños que voy, en las reuniones que voy, no está llena de libertarios. Entonces es como muy lejano eso. Lo segundo que es diferente es lo que pasa en la calle. 678 era un fenómeno, yo creo que Ibope no le reconocía el rating que tenía, porque el impacto que tenía en la calle era impresionante. Entonces pasaba eso, que yo salía a la calle y me puteaban todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Vos salías con hijos chiquitos y decían, traidor, hijo de puta, devolví a los nietos, era un hit permanente. Entonces yo cuando volví a mi casa, claro, todos los días que salía, el día que volví a mi casa y no me puteaban, volvía contento. Era muy difícil de medirse profesionalmente con eso, porque te enojaba mucho. Y además te parecía kafkiano, injusto, no tenía nada que ver con nada. Devolví a los nietos. Pero estaba en la calle. Hoy en día no. Hoy en día no está, pero no es en la calle. Milei sí está, Milei es un líder. No es que a Milei no lo quieren, no estoy diciendo eso. Digo, la militancia no está. Vos vas a un avión o vas a un restaurante y nadie te putea. Pero vas a una cancha ¿no de está en básquet. tus barrios? Porque No. vos no estás en los barrios, le pongo comillas, no libertarios, en las zonas. pero O para vos no hay territorio. Yo pienso que no hay territorio. Digo de ellos en el sentido no de territorio porque tienen votos. Digo en el sentido de militancia. Mirá, yo vivo en Palermo. O sea, en Palermo, ¿cuántos votos tendría Milei? ¿40%? ¿35%? Cuando viajo en un avión de vacaciones, ese mundillo que está ahí arriba de ese avión, que son 300, 500 personas, debe haber mucha gente de Milei. O que vota Milei o tiene simpatía con Milei. La vez pasada alguien pasó al lado mío y dijo, aguante Milei. Y una vez un señor bastante mayor, mirá que he visto desde Casi mí, una caricia. que he visto desde mí, es bastante mayor, me dijo, qué paliza te pegó Danan. Viste que es un... Nada. Y a mí me da risa eso, pero nada que ver. Pero además vos lo ves, es decir, ¿cuánta gente hubo en el acto de el brazo armado de Milei? 500, 700 con toda la furia, vos veías en un grupito. ¿Cuánta gente movió la cámpora en la última marcha universitaria? ¿10.000, 15.000? Yo estuve ahí, era una columna que no terminaba nunca. Y está en retroceso, imagínate lo que era en su momento. ¿Por qué Milei no llena la Plaza de Mayo? Si por ahí en algún momento la llene, no digo que no, pero no se ve eso. Llena el anfiteatro del Parque Lezama, no jodamos. ¿Y a qué le asignas eso? ¿A qué factores? ¿A que es una ascendencia más débil? Más No lo sé, gaseosa, por una ahí adhesión. por ahí es esto último, por ahí es más gaseosa. Pero no lo sé todavía. No, también reflexionando. No lo sé. Lo único que puedo decir es que hoy en día no se ve eso. Y después sí, una militancia en las redes que es patológica. Que las redes tienen una intensidad que es inversamente proporcional a su verdadera relevancia. Es como los monstruos de la infancia, tienen la relevancia que uno le da. No existe, pero no existe de verdad. Mira, a mí me hostigan con una declaración que hice en el 2015, donde expliqué mal una mirada que además era errónea sobre qué tiene que hacer la sociedad con alguien que la descubren con pornografía infantil. Entonces en aquel momento dije, no entiendo por qué está preso, cuál es el problema para que esté preso. Lo editaron y a partir de ahí el nivel de amenaza que he recibido hace 10 años, pero te vamos a violar a tus hijos para que aprendas lo mínimo. De ahí es defensor de la pornografía infantil, pedófilo, cualquier cosa. Ni una cosa ni la otra, siempre me pareció que la pornografía infantil era una porquería. 10 días después de haber hecho esa declaración estudié el tema y dije, estuve mal. Pero ¿qué importa? Pasaron 10 años y es lo único que pueden molestar con eso. En un momento, eso lo empezó el kirchnerismo, porque fue a fines del 2015, y 2 años después la agarró el macrismo. Y era el momento del Me Too, vos no sabés lo que era, ya era con personajes conocidos que lo estipulaban, etc. Y en ese momento se estaba muriendo mi viejo. Entonces yo viajaba a La Plata todos los días. Y mis viejos siempre estuvieron muy pendientes de lo que se dijera de mí. No tenían ni idea.
pero ni idea. Entonces dije, son 500 y te arman un trending topic. Y encima Twitter te confunde porque tiene tendencia para ti, tendencia general. Entonces la tendencia para ti... Ahora ni hablar, ¿no? O sea, bueno, ahora ni hablar. Entonces, y vos vas hablando con distinta gente que vive eso, que dice, che, ¿en serio te hicieron eso? Porque vos no te enterás cómo agreden a otros, te enterás cómo te agreden a vos. Pero no sé, el otro día tuve un cruce durísimo con Cerimedo. Sí. Claro, el sábado yo miraba Twitter, decía tendencias para ti y aparecía primero. Pero me encontraba con un montón de gente durante esos días, gente que me quiere mucho, qué sé yo, sábado, domingo, hoy, que no salía el tema. Y alguno le preguntó, che, ¿te enteraste? No, ¿qué pasó? Y era gente muy cercana y gente que anda en las redes. Entonces, tienen como una intensidad para agredir en las redes. Hoy me contaba Dolores Reyes, la autora de Cometierra, el nivel de agresión que ella recibió. Claro, vos no estás entrenado, te parte el alma. Porque ella estaba en Nueva York, decía, cuando voy a la Argentina, ¿qué me va a pasar en la calle? ¿Qué me va a pasar en el avión? ¿Qué me va a pasar en el parque? Nada, la gente la felicitaba. Entonces hay un microclima que ellos... Y es muy gracioso lo que pasa, porque, por ejemplo, hubo un momento cuando saqué el libro que la agresividad iba en una magnitud que yo digo, che, pará, cualquier cosa te dicen. Es como que alguien te diga elefante. Y vos decís, no soy un elefante. ¿Cómo no soy un elefante? Mentiroso. Ya sos un elefante mentiroso. Entonces, me pasa que la agresión va escalando, entonces yo dije, listo, acá no hay nada, no hay nadie, interlocutora que convencer, acá es una turba de locos que te dice cualquier cosa. Entonces, el 7 de agosto dejé de participar en Twitter, estoy ahí, y es muy gracioso porque como vos no participás y el mundo emotivo de los libertarios está en Twitter, se olvidan de vos. Entonces, en las listas de periodistas a los que había que asesinar, en la que yo estaba todo el tiempo, yo no estaba. Miraba y decía, claro, porque ¿entendés? Entonces ellos se mueven en un mundo, La Nación Más, por ahí Radio Mite, Radio Rivadavia, entonces Longobardi, La Nación, Longobardi es muy atacado porque Longobardi está en Radio Rivadavia, que es parte del mundo de ellos, me parece a mí. Y después Twitter, el tipo que pone la cara en Twitter y provoca, y humilla, y ironiza, se pone como blanco de estos tipos que ahí saben hacerla. Que saber hacerla ahí es una pavada, digamos, es un poco de plata y nada, gente con muy bajo nivel, no es el debate real que tiene una sociedad el que hay en Twitter. Hay que rajarse de ahí. Me vino justo para una pregunta que tenía pendiente, o que tenía que ver con esto, mejor dicho. Vos recordás en el libro la anécdota de Milei con Sol Pérez y con Teresita Frías, que es una periodista que osó preguntarle por Keynes. Y el tipo se sacó y qué sé yo qué, en una conferencia de prensa. Y vos decís que las reprimendas despiadadas contra Sol Pérez alimentaban el escándalo, decís en el libro, ¿no? Y generaban rating, esto multiplicaba la demanda de la droga a Milei, la consumían las productoras de TV, cuanto más se reproducían estos hechos, Milei se volvía más necesario. Y te preguntabas, ¿correspondía darle tanto aire? Y la respuesta es medía. Siguiente pregunta, que es como la respuesta que se hacían, ¿no? En estas conversaciones con Danan, Cerimedo, te planteo la misma pregunta, no necesariamente cuestionándolo, que si tienen que... ¿Corresponde darle tanto aire? Bajo esta reflexión. Lo que pasa es que yo no le doy tanto aire, no es una pregunta para mí. ¿Entendés? Es decir, yo debo hacer solamente en el pase con Reinaldo, son 200 sí, ese montón, sí. al año. Una vez viene Danan, que es un fenómeno en las redes, ¿entendés? Olaje o Márquez, o sea, no... lo que yo veía en Milei era que vos levantabas la tapa de inodoro y estaba Milei hablando, que es otra cosa. Yo creo que es muy difícil que yo te diga que no entrevistaría a alguien, muy difícil. Pero es mi visión del periodismo. No. Yo no lo cuestiono tampoco, te lo digo en qué sentido, no lo cuestiono tampoco cómo pues lo pensé cuando lo escuché, porque todos te escuchamos, y qué pasó, y lo ves en las redes después. Y en general yo tampoco no me parece mal entrevistar a nadie, te diría, porque qué sé yo. Hasta los militares que puedan sacarle genocidas que le puedan sacar alguna información, que hubo ejemplos. Ahora, me da la impresión que esta gente, y está como estudiado, tiene una estructura narrativa que es como impenetrable, como que es difícil que pierdan, como que es difícil que pisen algún palito porque los pisan todos ellos solos, ¿no? Es entrevistarlos para que pisen un palito. Vos entrevistás y mostrás, che, este tipo es un tipo importante porque las redes Danan, por ejemplo. Y bueno, vas haciendo un retrato.
del tipo lo más posible, lo mejor posible. El tipo tiene su estructura, se defiende como le sale, y vos vas preguntando y de repente no es una batalla campal, está haciendo un retrato de un fenómeno. Cuando yo entrevisté a Nicolás Márquez, que fue el único reportaje que le di las 2 horas del programa, para mí lo que valía ese reportaje no era Nicolás Márquez, sino el biógrafo de Milei y su mirada sobre la homosexualidad y sobre la dictadura, es decir, mostrar quién era. Lo mismo Laje, cuando discutíamos, yo a Laje lo entrevistaría, no lo estoy entrevistando porque no acepta un reportaje largo, imagino que porque no tiene tiempo, o porque viaja por el mundo, no sé qué, o porque no quiere, pero para mí es un reportaje largo Laje, no es un reportaje para 10 minutos por teléfono en la radio, porque tenés que, además, ahora, Algunos fantasean con que el AGE sea alguna continuidad. Sí, qué sé yo, falta mucho, pero con Milei faltaba también, ¿eh? Sí, Sin embargo, sí, ahí está. Es que puede ser, depende, qué sé yo. Si a Milei le va muy bien estos 8 años, el que él elija probablemente tenga muchas chances de ser presidente. Falta un montón. Obvio. Espero que no. Ahora, de cualquier manera, yo pienso que un reportaje, en general, tiene que ser un reportaje muy preparado. Tenés que conocer mucho al personaje para saber qué preguntar y dónde mostrarlo. Requiere estudio, preparación, requiere imaginación previa de cuáles son las respuestas, requiere mirar reportajes previos cuando son reportajes que son conflictivos, requiere claridad de qué querés con esa entrevista, que no siempre está. Hay veces que las entrevistas salen mal, pero a priori si vos me decís a quién no entrevistarías, te diría casi a nadie. Y entiendo que haya gente que diga, no, yo, un tipo que es, entonces, maltratador de mujeres, no lo entrevistaría. Yo me acuerdo cuando empezó con Milei, yo a Milei no me generaba mucha atención porque no lo veía muy importante, pero me generaba curiosidad por qué este tipo medía y cómo funcionaba su cabeza. En el libro está recorrido los 4 o 5 reportajes que me parecieron más interesantes con Milei. Cómo funcionaba su cabeza. Era muy interesante ver cómo funcionaba la cabeza de un tipo que planteaba una reforma donde el Estado no existía para nada y que ni siquiera había educación pública, que ni siquiera había la mirada sobre la pandemia, sus contradicciones, su flojera en términos de datos. Y me acuerdo que Ale Berco me criticaba, le estás dando aire, mucha gente decía, estás contribuyendo a construir el fenómeno. Le digo, le debo haber hecho 4 reportajes, no jodamos. Ahora, yo no coincido con esa mirada de que vos orientás en función de una moraleja política que la gente claro. tiene tu laburo periodístico. El laburo periodístico, uno tiene sus valores, pero sobre todo estás contando un país, tenés un relato, todos los días tenés que contar un cuentito que a la gente le atraiga, estás contando un reportaje que sea interesante. Se notan los valores de cada uno, las cosas que hace, obviamente, pero primero es como, yo muchas veces dando charlas, y que yo siempre me parece el egresado de la Facultad de Comunicación. Sí. ¿Qué pregunta? Sobre la estructura de medios. Entonces, y yo lo sé, y siempre pregunto, ¿vos sos egresado de comunicación? Sí. Entonces digo, bueno, a mí me parece que lo primero que tiene que saber un periodista es hacer una nota. Un médico tiene que saber curar. Si puede pensar además la estructura de las prepagas, está muy bien. Pero un médico que sabe la estructura de las prepagas, pero no sabe hacer una operación, yo no querría está bueno para teoría. Y lo mismo pasa con el periodismo. Hay una cosa de la historia primero. ¿Qué contamos? ¿Qué contamos? Que es la obsesión de mi vida. Todos los días que contamos, una vez por semana que contamos. Siempre es qué contamos. ¿Y qué conclusión va a sacar el oyente? Está latente, no es que no está. Pero el oyente o el que te lee. Pero no es eso lo central, es que una nota es interesante, provocativa, que emocione, que enoje, que dé alegría, que acompañe, no sé, que perfore o que llegue a la otra persona. Yo descreo de un periodismo donde la moral es lo principal. La moral tiene que estar, pero la mirada moral sobre el periodismo me parece que... Quizá te digo como opción político-periodística, no porque, insisto, no porque uno para sacar información puede entrevistar a cualquiera para hacer un perfil y no puede guiar eso por no hablar con alguien, ¿no? Pero por eso nomás. Me interesaba una parte que vos dijiste, cuando esto dé la vuelta, en algún momento de la conversación, ¿por qué crees que va a dar la vuelta? ¿Por qué crees que va a dar la vuelta en el sentido de que en algún momento el péndulo va a ir para otro lado? Porque siempre es así. Y puede pasar que no, pero han pasado bandas más complicadas en la Argentina. En algún momento la gente dice, la calabaza se transforma al revés, la carroza se transforma en calabaza.
Puede ser que Milei sea el señor de los milagros y que así como logró cosas impensables en su carrera política, logre cosas impensables como que su mirada de la política y él se queden para siempre. Está bien, puede pasar. Es una posibilidad remota, chiquita, qué sé yo. No es lo que a mí me parece que... Entonces, en algún momento, yo creo que la fuerza que vos le imprimís en una dirección después se manifiesta en la dirección contraria. Sobre todo la agresividad, ¿eh? Hay cosas que no se van a olvidar. Hay cosas que están haciendo que... Sí. Uno piensa cuando te toque estar en el llano de nuevo, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? En el sentido de que qué le va a pasar, ¿no? Y en esa vuelta, para ir cerrando, ¿cómo es al sistema político, al peronismo, al macrismo? La pregunta por el peronismo es una pregunta de hace ya un siglo casi. Al macrismo o al kirchnerismo y a la izquierda. No veo. Yo no veo el futuro. Digamos, y cuando lo veo me equivoco siempre. O sea, no tengo, o siempre, o casi siempre, no te puedo decir eso. Vos me decís, jugátela. Sí. Y me parece jugátela, y me parece que la vuelta es hacia alguna variante del peronismo. Ajá. Pero también sé que los procesos históricos terminan con fuerzas políticas tarde o temprano. Me cuesta imaginar, no sé, a la izquierda liderando un proceso de masas, porque no ocurrió nunca. Que no ocurra nunca no quiere decir que no ocurra, que no vaya a ocurrir. ¿Cómo no ocurrió nunca? Siglo XX tuvo mucho. No, bueno, está bien. En la Argentina no ocurrió. Entonces me cuesta verlo. Pero de repente me sorprende, qué sé yo, si hay algo de cierto con la suerte es que cambia. Cambia cuando te va bien, lamentablemente, y cambia cuando te va mal, por suerte. Y me parece que en la política pasa lo mismo. Me gustaría, qué sé yo, creo que la Argentina entra, mirándolo a largo plazo, en un proceso de ser un país más rico del que era. Ahora, ¿cómo de qué es hasta hoy? Creo que va a haber una inyección de dinero por vía energética que tal vez nos sorprenda los efectos que tienen en términos políticos y en términos económicos. ¿Qué país se puede construir con eso? No lo sé. Porque también depende de la calidad de su clase política. Vos la calidad de su clase política hoy y la comparás con 20 años atrás o 40 años atrás y es una cosa lamentable. Es decir, vos encontrás gente con la cual no te da ganas de escuchar, no te da ganas de debatir. A veces te llama la atención un ratito porque apareció alguien nuevo, pero al rato decís, no, la verdad que me aburre, con todo respeto. ¿Qué querés que te diga? No incluyo a Milei en esto. Milei me parece un tipo pero súper interesante en sus matices. Bueno, de hecho escribió un libro, en sus matices, en sus vuelcos, en lo inesperado de su liderazgo. Milei es lo más interesante que parece que surgió en la política argentina en bastante tiempo. Al lado de tanto peronista mediano, tanto radical mediano, vos ves el PRO ahora. Es decir, el nivel de hipocresía del PRO. Es decir, vos ves a María Eugenia Vidal, a los Penato, a Macri mismo, a Patricia Burri, que era los adalí de la libertad de expresión, silbando bajito como nunca. Y vos te das cuenta que es una medianía, pero impresionante. Es decir, las tres ideas económicas que balbucean en el PRO son lamentables. Y también ves en el progresismo tabúes. Vos en una reunión progre decís Cristina y se paraliza. Nadie se anima a hablar porque a ver si se arma quilombo. ¿Entendés? Hay como tabúes, hay como cristalizaciones de cosas. Entonces es muy difícil de verlo. Pero... Y a nivel social, yo tengo una mirada como que, no sé si distinta, pero como que hay cierto consenso de que no pasó nada, digamos, ¿no? De que hay mucha tolerancia, que la hay. Pero sin embargo tuvo las dos marchas universitarias que sorprendieron absolutamente, conflictos de todo tipo en una sociedad, digo, porque vos... cronicaste el menemismo, que también en 95-96 empezó un proceso que duró hasta el 2001 y el 2001 fue un poco el producto de todo eso. ¿Cómo lo ves a nivel de ese tipo de sociedad en la Argentina? No lo puedo medir, porque eso se mide a posteriori. Es como decir, te sorprendió la marcha universitaria. Qué sé yo, sé que las cosas cambian. Es decir, sé que si nosotros estuviéramos hablando hoy en diciembre del 2011 y ves la foto, te parece que no va a cambiar nunca. Y así en cada momento de la historia reciente. O sea, a mí las derrotas de los líderes me sorprenden porque siempre te sorprenden. ¿Qué sé yo? ¿Quién iba a decir que de Narváez le iba a ganar una fórmula encabezada por Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Entonces, de repente, estamos hablando hoy de Milei eterno y el año que viene gana Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que ese escenario, que seguramente Cristina sea candidata, compitiendo contra Milei, contra alguien que ponga a Milei, que seguramente sea expert, porque pareciera que la hermana no le da bien en las encuestas, qué sé yo cómo sale.
Es decir, en las últimas 3 elecciones en la provincia de Buenos Aires, 2, el peronismo ganó por más de 15 puntos, la del 2019 y la del 2023, y la del medio, que fue la que perdió, la perdió por un punto con Tolosa Paz de candidata y 15 días después de la foto de Olivos, en medio de la pandemia, en medio de todo eso. Un hecho político así trastocaría todas las perspectivas del modelo. Claro, ¿no? Porque por ejemplo. Van a volver, se van, no va a durar. Exacto. Entonces todo eso quiero verlo, porque además vos ves que se van produciendo movimientos. Por ejemplo, hay todo un sector, entre comillas, liberal de la sociedad, o que se siente liberal, que se puede manifestar, que está en crisis de identidad en este momento. Que si vos pones la grieta en términos de Cristina sí o Cristina no, va a estar en contra. Pero si ponés Milei sí, Milei no, también van a estar en contra. Mirta Legrand, por ejemplo. ¿Por qué Mirta Legrand dice las cosas que dice? Fernández Díaz, en La Nación. Sí. Son notas que son flamígeras. Longobardi, ¿no? O sea, Longobardi. No, ayer Alejandro Borenstein diciendo esto es el fascismo, es Suárez Mason, es no lo vi. tradición, familia, propiedad. Compara ese acto con Cosme Becar Varela, que le decía a Lanuse que era comunista. Entonces vos te das cuenta que hay movimientos sociales que van dándose. ¿Qué sé yo me acuerdo cuando en el 2013 empezaron las marchas contra Cristina, esas marchas que se convocaban por internet, que a mí me impresionaba porque la marcha grande venía desde zona norte. Yo iba a esa 2012, marcha, claro. 2012 tenés razón. Claro. Pero vos mirabas hacia el sur y vos mirabas por Corrientes, o sea, lo que venía del oeste, la clase media clásica, y estaba la Corrientes repleta de gente. Vos decís, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esta gente? Y esos movimientos son sorprendentes, son sorpresivos, no son... a mí me parece que Milei juega con fuego en eso. Cuando vos pones al gordo Dan a decir las barbaridades que dijo, hay mucha gente mirando. ¿Cómo reacciona? ¿Qué niveles de incomodidad hay? ¿En qué momento aparece un fenómeno político que los pasa por encima? No se sabe. Todavía no está apareciendo. Porque la fuerza de la inflación baja es una fuerza que es una fuerza muy poderosa. Es decir, la fuerza de Reagan en el 80, es la fuerza de Menem en el 90, esa fuerza de que, de repente apareció un poco de orden en medio del caos de tu vida. Bueno, la gente lo agradece, qué sé yo. Ernesto, gracias. Bueno, gracias a vos.